Hola, yo soy Claudia y hoy en los comentarios escribiremos justicia por Zoe Avelar Salgado, para que su alma descanse en paz, dar luz a su historia y exigir justicia con el corazón. Hay noches que parecen iguales a todas las demás, noches que empiezan sin ninguna señal de alarma, sin ninguna diferencia visible con las noches anteriores. Noches que una persona vive con normalidad absoluta, sin saber que esa normalidad está a punto de romperse para siempre. La noche del 19 de enero de 2024 fue exactamente esa noche para Zoe Avelar Salgado. Zoe tenía 17 años, vivía en la Ciudad de México en la alcaldía Venustiano Carranza, en esa zona donde las calles de enero amanecen con frío y las noches se cierran pronto. Era una adolescente con un oficio que amaba, con un apodo cariñoso que sus conocidos usaban con afecto, con una madre que la quería, con esa fiereza tranquila de las madres que confían en sus hijas. Esa noche, Zoe llegó a una vivienda de su propio barrio. No llegó con miedo, no llegó con sospechas. Llegó con la confianza de quien entra a un lugar conocido, a estar con personas conocidas, con sus amigos, en un espacio que debería ser seguro. Las personas que la esperaban adentro no eran extraños, eran conocidos suyos, eran parte de ese círculo que uno construye con el tiempo y que debería significar protección, complicidad, amistad. Eran, en la percepción de Zoe, personas en quienes podía confiar. Esa confianza era real, esa confianza la había construido con el tiempo. Y esa confianza fue exactamente el instrumento que dos individuos utilizaron para acercarse a ella y para creer que podrían salirse sin consecuencias. Lo que ocurrió esa noche dentro de esa vivienda fue tan brutal como calculado, fue tan frío como inhumano. Dos personas decidieron ver a una joven de 17 años no como alguien con nombre, con historia, con una madre que la esperaba, con sueños que estaba construyendo. La vieron como un objeto, algo que se podía usar, registrar y después vender en grupos de Telegram, como si el sufrimiento de un adolescente fuera entretenimiento digital. Cuando el nombre de Zoe comenzó a circular en medios y redes sociales, México entero sintió este tipo de indignación que no cabe en las palabras, porque este no es el crimen de un desconocido que acecha en una esquina oscura. Este es el crimen más difícil de digerir, el que viene de adentro, el que nace en la confianza, el que le dice a cualquier persona que mira esta historia que no existe un lugar completamente seguro si el peligro puede usar la cara de un amigo. Y sin embargo, aquí estamos, porque aunque no existe un lugar completamente seguro, sí existe la obligación de pronunciar el nombre de quienes fueron dañadas, de contar su historia, de exigir que la justicia no sea una promesa que se queda a medias. Hoy pronunciamos el nombre de Zoe, hoy contamos todo lo que ocurrió y hoy exigimos juntos que todo lo que le hicieron tenga consecuencias reales y completas. Para entender lo que se perdió esa noche de enero en la Ciudad de México, primero hay que entender quién era Zoe Avelar Salgado, no como expediente, sino como la joven que era antes de que alguien decidiera que su vida valía menos que un archivo digital compartible. Zoe tenía 17 años y se había enamorado de la barbería, no como hobby, sino como vocación. Había elegido ese oficio con la determinación de quien sabe que quiere construir algo propio, algo real, algo que le pertenezca. La barbería es un trabajo que requiere precisión, paciencia y una capacidad para conectar con las personas que no todo el mundo tiene. Uno se sienta frente al barbero y le entrega algo muy personal, su imagen, su apariencia, una parte de cómo se muestra al mundo. Zoe entendía ese intercambio. Lo había convertido en parte de su identidad, hasta el punto de ganarse el apodo con el que todos la conocían, Lady Barber. Ese apodo dice mucho sobre quién era. No era un apodo impuesto, era uno que reflejaba cómo los demás la veían, con un oficio propio, con una identidad definida,
con un lugar en el mundo que ella misma había construido a los 17 años. A esa edad, ¿cuántas personas ya saben exactamente para qué son buenas? Exactamente qué las apasiona, exactamente hacia dónde van. Zoe lo sabía, y eso, lejos de ser un dato menor, es uno de los detalles más importantes para entender la dimensión de todo lo que se perdió esa noche de enero. Zoe era mi hija, tenía 17 años cuando fue víctima de feminicidio. Era una niña muy amorosa, muy sociable, amistosa, sensible, como todos los adolescentes, pues con sus altas y bajas, pero pues era una niña muy linda. Zoe era hija de Sofía Salgado, fotógrafa. Esa combinación entre madre e hija habla por sí sola. Una madre que trabaja con imágenes, que sabe leer la luz y el encuadre y el momento exacto en que algo merece ser capturado. Una hija que trabaja con la apariencia de las personas, con la manera en que uno se presenta ante el mundo. Dos mujeres que entendían la vida a través de lo que se puede ver, lo que se puede transformar. Sofía describió a su hija con la precisión dolorosa de quien conoce a alguien de memoria. La describió como alguien que confía genuinamente en las personas, no con ingenuidad torpe, sino con la generosidad natural de los 17 años, cuando todavía no has acumulado suficiente experiencia de traición como para cerrar las puertas por precaución. Esa apertura era parte de quien era Zoe, era parte de lo que la hacía querida, era parte de lo que la hacía ser el tipo de persona con quien uno quiere pasar el tiempo. Y esa misma apertura, esa misma confianza que era una de sus mejores cualidades, fue la puerta por la que entraron quienes le causarían el daño más irreparable. No llegaron desde afuera, estaban adentro, formaban parte del círculo que Zoe había construido. Eso no es su culpa, eso no es una falla de su parte, eso es la prueba de que hubo dos personas que tomaron algo bueno, algo genuino, y lo usaron de la peor manera posible. La pérdida de Zoe dejó a Sofía Salgado frente a un vacío que ninguna palabra puede medir con exactitud. No es solo la pérdida de una hija, es la pérdida del futuro que esa hija tenía por delante, las mañanas que ya no van a llegar, los clientes que ya no se van a sentar en esa silla, los cumpleaños que ya no se van a celebrar. Pero Sofía Salgado no desapareció con el dolor. No se quedó paralizada ni en silencio. Eligió hacer exactamente lo opuesto, convertir ese dolor en presencia, en voz. Fue al reclusorio a cada audiencia, habló con la prensa, se organizó con colectivos y llevó la historia de su hijo al Museo de la Mujer del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde presentó la exposición fotográfica El caos en la realidad. 30 fotografías que documentan el camino desde la pérdida hasta la exigencia de justicia. 30 imágenes que dicen, sin necesidad de subtítulos, que esta madre no va a quedarse callada hasta que la justicia sea completa. En las comunidades donde Zoe era conocida, su historia generó el tipo de impacto que no se queda en la tristeza. Generó preguntas, generó conversaciones incómodas pero necesarias. Si a ella le pasó esto estando con personas de confianza, ¿qué significa eso para los demás? ¿Cómo se construye la seguridad cuando el peligro no tiene cara de extraño? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son exactamente las que la historia de Zoe tiene la obligación de poner sobre la mesa. La alcaldía Venustiano Carranza es uno de los 16 territorios que conforman la Ciudad de México. Es un territorio de contrastes profundos, barrios con historia larga. Cuando la historia de Zoe ocurrió, en enero de 2024, la Ciudad de México ya llevaba años bajo la presión de los colectivos feministas que habían logrado cambios institucionales concretos, que se aprobara la Ley Olimpia en el Congreso, que la Fiscalía General de Justicia creara áreas especializadas en feminicidio. Ese contexto institucional, más robusto que el de una década atrás, fue el que recibió el caso de Zoe. Y aún así, incluso con ese avance, uno de los imputados seguía libre al momento en que el juicio comenzó. Eso dice algo muy específico sobre el estado de la justicia en México.
Funcionar mejor no es lo mismo que funcionar bien. Y para una familia que espera sentencia completa, la diferencia entre esos dos niveles es exactamente la diferencia entre dormir con algo parecido a la paz y seguir esperando con la herida abierta. En 19 de enero de 2024, Zoe Avelar Salgado se encontraba en una vivienda de la colonia 20 de noviembre, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Estaba con dos jóvenes a quienes conocía. La cobertura pública del caso los identificaba como Omar N. y Gael N., según la investigación de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Esos dos individuos la expusieron deliberadamente al alcohol adulterado. No fue un accidente, fue una decisión calculada cuyo objetivo era llevarla a un estado de vulnerabilidad donde no pudiera resistirse, no pudiera huir, no pudiera defenderse de lo que vendría después. Mientras Zoe se encontraba en ese estado de indefensión absoluta, fue sometida a una agresión de carácter sexual. Una agresión que no pudo ver venir, que no pudo impedir, que ocurrió porque dos personas decidieron que el cuerpo de un adolescente de 17 años era algo que podían usar sin consecuencias. Pero la crueldad de esa noche no terminó con la agresión. Lo que convierte este caso en uno de los más perturbadores de los últimos años de México no es solo la violencia física, es lo que ocurrió después. Omar N. y Gael N. grabaron lo que hicieron. Registraron en un video el momento en que le arrebataron la dignidad a una joven de 17 años, en que la convertirían en víctima de una agresión en estado de vulnerabilidad total, sin posibilidad de defenderse. Y una vez que tuvieron ese material en sus manos, lo distribuyeron en grupos de Telegram. Hay que detenerse en ese detalle porque es fundamental para entender todo lo que sigue. No compartieron el material por descuido, no lo distribuyeron por un impulso del momento, lo distribuyeron como si fuera un producto, como si el sufrimiento de Zoe tuviera un valor de mercado en esos grupos de mensajería donde circula lo que no puede circular a la luz pública. Eso no es solo crueldad, eso es un segundo crimen cometido sobre la misma víctima, prolongando el daño más allá del lugar y del momento del hecho original. Ella fue víctima de feminicidio por dos personas que ella conocía. Ella confió, les abrió el espacio de la casa. Ella estaba en su espacio seguro y pues ella fue, le dieron alcohol adulterado, fue drogada, violada y pues revictimizada 1000 veces. Sus imágenes fueron vendidas. Pues esto se le entregó a la Fiscalía y de ahí inició la investigación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el caso involucra 5 delitos en concurso: feminicidio, agresión equiparada, trata de personas y abuso de confianza. Cada uno de esos cargos representa una dimensión específica del daño que le causaron a Zoe. El feminicidio reconoce que le quitaron la vida de manera dolorosa por razones de género. La agresión equiparada reconoce la agresión sexual cometida mientras se encontraba en estado de vulnerabilidad, inducido deliberadamente. También se reconoce que era una menor de edad cuya imagen fue producida y distribuida con fines de explotación. La trata de personas reconoce que su cuerpo y su imagen fueron tratados como mercancía, y el abuso de confianza entre sus amigos reconoce algo que duele de una manera especial, que quienes lo hicieron eran personas en quienes ella había depositado su confianza y que usaron esa confianza como el método principal del crimen. Esos 5 cargos no son una lista de palabras legales vacías, son el retrato completo de lo que le hicieron a Zoe Avelar Salgado esa noche. Después de los hechos, las propias imágenes que los responsables habían distribuido en Telegram se convirtieron en la ruta que condujo a la investigación. Esa es una de las paradojas más brutales del caso. Usaron la tecnología como instrumento del crimen y como instrumento de la impunidad que creyeron que tendrían, y fue exactamente ese rastro digital el que los delató. Las imágenes llegaron a la Fiscalía. La carpeta se construyó con evidencia digital, con testigos y con los elementos que los peritos recuperaron. La investigación condujo a la detención de Gael N., quien fue vinculado a proceso,
y al momento de las primeras audiencias documentadas en 2025, se encontraba privado de su libertad. Sin embargo, Omar N. logró fugarse antes de ser detenido, al momento de la apertura del juicio. En febrero de 2025, seguía siendo buscado por las autoridades. Esa diferencia entre los dos imputados, uno detenido y otro libre, marcaría desde el principio uno de los puntos de mayor dolor para la familia. El proceso avanzaba, sí, pero desde un punto de partida ya incompleto. Omar N. y Gael N. eran jóvenes conocidos de Zoe, eran sus amigos. Eso es lo que la cobertura pública establece con claridad. No eran adultos ajenos que la interceptaron en la calle, eran parte de su entorno cercano. Y ese dato, que en principio podría parecer solo un contexto, es en realidad el centro de toda la mecánica criminal del caso. La forma en que fueron los hechos del crimen, usando alcohol adulterado para reducir la capacidad de defensa de la víctima, aprovechando la confianza previa para estar en el mismo espacio sin generar sospechas, requería necesariamente de esa cercanía. No habría sido posible si no existiera una relación de confianza que les permitiera estar ahí, en esa vivienda, en ese momento, sin que Zoe tuviera ninguna razón para estar en alerta. En términos criminológicos, este tipo de crimen se conoce como agresión facilitada por la confianza. Es estadísticamente uno de los patrones más frecuentes en los casos de agresión sexual contra mujeres y jóvenes, y es también uno de los más difíciles de prevenir, precisamente porque actúa sobre el mecanismo que nos permite funcionar en sociedad, la confianza en las personas que conocemos. Desmantelar esa confianza de manera generalizada no es la solución. La solución es que quienes la traicionan enfrentan consecuencias reales, completas y proporcionales al daño que causaron. La dimensión digital del crimen agrega una capa que no existía de la misma manera en casos de décadas anteriores. La grabación y distribución del material no fue solo un impulso posterior al hecho principal, fue parte del plan. La existencia de grupos de Telegram donde circula este tipo de contenido revela una infraestructura de explotación digital que va mucho más allá de dos individuos. Hay una demanda, hay un mercado. Hay personas que reciben este tipo de material y lo consumen sin preguntarse quién es la persona que aparece en esas imágenes, qué le ocurrió, si está viva o muerta. El caso de Zoe pone ese mercado frente a la responsabilidad colectiva de nombrarlo como lo que es, una cadena de agresión, donde no solo son responsables quienes producen el material, sino también quienes lo consumen, quienes lo distribuyen, y quienes construyen los espacios digitales donde eso circula con impunidad. El primer gran giro del caso fue la forma en que llegó a las autoridades. No fue una denuncia formal presentada al día siguiente, no fue un testigo que se acercó al Ministerio Público. Fueron las propias imágenes que Omar N. y Gael N. habían distribuido en Telegram, las que terminaron siendo evidencia forense. Esa paradoja es importante. Creyeron que la impunidad de las redes les pertenecía, que lo que circula en grupos cerrados queda ahí para siempre. Se equivocaron. El rastro digital no desapareció, los delató. El segundo giro fue la configuración jurídica del expediente. 5 cargos en concurso. Esa combinación no es común en un solo expediente. Refleja que la Fiscalía entendió la complejidad del caso y no lo redujo a un solo tipo penal. Cada cargo adicional es el reconocimiento de una dimensión específica del daño que Zoe sufrió. El tercer giro fue la apertura formal del juicio el 17 de febrero de 2025, ante la jueza Lucía de la Cruz Velázquez, en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México. A esa audiencia llegó Sofía Salgado, acompañada de familiares y compañeras, portando una fotografía de su hija. Al salir, declaró públicamente que el proceso sería largo y pesado, pero que estaría presente en cada audiencia, que no descansaría hasta que la justicia fuera completa. Esa declaración no es solo una expresión de amor materno, es también una estrategia consciente. Sofía sabe que los casos que mantienen visibilidad pública tienden a avanzar con más consistencia que los que desaparecen de los titulares.
El cuarto giro fue la exigencia de que se acreditara la Ley Olimpia en el proceso. Esta ley, que protege la dignidad digital de las víctimas y sanciona la distribución no consentida de material íntimo, era central para la familia. No querían que la distribución del material en Telegram fuera tratada como un episodio secundario del caso. Era parte constitutiva del crimen. Era una de las formas en que el daño se extendió más allá del momento y del lugar del hecho original. El quinto giro, y el más doloroso en términos procesales, fue la situación de Omar N. Al inicio del juicio, en febrero del 2025, seguía prófugo. Eso significaba que el proceso avanzaba con uno de los imputados presente y el otro libre, en algún lugar desconocido, sin enfrentar todavía las consecuencias de lo que hizo. Para Sofía Salgado, esa situación no es un detalle procesal menor, es una herida abierta. Es la prueba de que la justicia, incluso cuando comienza a moverse, puede empezar incompleta. La Ley Olimpia fue el resultado de años de activismo encabezado por Olimpia Coral Melo, una mujer que en 2013 sufrió exactamente el tipo de agresión digital que vivió Zoe. Alguien que su entorno cercano grabó un video íntimo sin su consentimiento y lo distribuyó. Olimpia pasó años luchando para que México reconociera que eso no era solo una incomodidad, era agresión, era un crimen, era una forma de daño tan real como cualquier daño físico. Cuando la Ley Olimpia comenzó a aprobarse en los diferentes estados de México, fue el reconocimiento de algo que las víctimas llevaban años tratando de hacer entender, que la agresión no termina cuando termina el contacto físico, que continúa cada vez que una imagen se comparte, cada vez que una notificación lleva el sufrimiento de alguien a una pantalla nueva, cada vez que alguien hace clic en reenviar sin pensar quién es la persona que aparece en ese contenido. En el caso de Zoe, la Ley Olimpia no es solo una herramienta legal adicional, es el reconocimiento de lo que le hicieron en Telegram. Una de las preguntas que cualquier caso de esta naturaleza obliga a hacerse es, ¿cómo respondió el sistema? En el caso de Zoe, la respuesta tiene partes que funcionaron y partes que no, y ambas importan. Lo que funcionó, la investigación identificó a los responsables. La Fiscalía integró una carpeta con 5 cargos. Se detuvo a uno de los imputados. El caso llegó a la etapa de juicio en febrero de 2025. El caso fue atendido por la fiscal Sayuri Herrera, quien antes de asumir un cargo en la Secretaría de Mujeres Federal, había trabajado más de 350 casos de feminicidio. Lo que no funcionó. El segundo imputado seguía prófugo al inicio del juicio. El proceso tardó más de un año desde los hechos hasta llegar a la primera audiencia de juicio, y la familia tuvo que convertirse en su propio motor de visibilidad pública para evitar que el expediente avanzara a la velocidad más cómoda para el sistema, no a la velocidad que la gravedad del crimen exigía. Esa contradicción entre la experiencia institucional acumulada y los vacíos que siguen existiendo es uno de los temas más importantes que el caso de Zoe ilumina, y es una de las razones por las que la familia eligió mantener el nombre de Zoe presente en museos, en tribunales, en pantallas, en todos los espacios donde el sistema tiene que escuchar. En el Museo de la Mujer del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sofía Salgado encontró el espacio para hacer algo que ninguna carpeta judicial puede hacer: convertir el dolor en arte, en memoria, en presencia pública que no pide permiso para existir. El título, El caos en la realidad, dice mucho sobre la experiencia que Sofía eligió documentar. El caos no es solo el de la pérdida, es el de los pasillos judiciales, en seguir siendo fotógrafa cuando lo que más duele es saber que ya nunca vas a volver a fotografiar a tu hija. Al momento en que este guión fue documentado, el juicio de Zoe Abelar Salgado se encontraba en su fase inicial. La primera audiencia de la etapa de juicio se había celebrado el 17 de febrero de 2025, ante la jueza Lucía de la Cruz Velázquez. Gael N. continuaba privado de su libertad. Omar continuaba prófugo. Lo que viene después en términos procesales es el desfile de testimonios, pruebas
y argumentos que determinarán si los cargos se acreditan plenamente y con qué penas. Sofía Salgado ha dicho que estará presente en cada audiencia. Los colectivos que acompañan el caso han dicho que seguirán haciendo visible cada movimiento del proceso. Para la familia, la justicia completa tiene dos condiciones que al inicio del juicio todavía no se cumplían. Primera, que todos los responsables enfrenten el proceso, lo que requería la captura de Omar N. Segunda, que la sentencia acredite todos los delitos imputados, incluida la Ley Olimpia, reconociendo la agresión digital como parte central del crimen y no como un episodio accesorio. Zoe Avelar Salgado tenía 17 años, era Lady Barber, era hija de Sofía, tenía un oficio que amaba, una identidad que había construido con sus propias manos, una vida que estaba apenas en sus primeros capítulos. El 19 de enero de 2024, dos personas que ella consideraba amigos la expusieron al alcohol adulterado, le arrebataron la dignidad de la manera más cruel e inimaginable. Grabaron lo que le hicieron y distribuyeron ese material en Telegram, como si el sufrimiento de un adolescente fuera un producto con valor de mercado. Lo que nosotros también podemos hacer desde aquí: mirar, nombrar, exigir justicia, escribir en los comentarios lo que el sistema tiene la obligación de escuchar. Zoe jamás será olvidada. Todos vamos a escribir justicia para Zoe. Lady Barber. Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia, recuerda que estoy muy activa y recuerda que también tengo un canal en TikTok y Facebook donde allá publico historias cortas. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí. Muchas gracias por unirse a la voz de los que ya no tienen voz, de los que nunca serán olvidados. Nos vemos en el siguiente video y que estés muy, pero muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.